Muy buenas noches, estimados jóvenes caficultores. Qué gusto saludarles desde las instalaciones de la Fundación Conducafé. Mi nombre es Frederick Urbina, soy instructor del habla móvil y esta noche vamos a estar moderando una bonita clase. Espero que estén muy bien, que estén motivados, que estén con salud, que estén con toda la energía, ya descansados de diferentes labores, pues con el deseo de poder avanzar en este curso. Y hoy vamos a tener una clase muy bonita, donde ustedes van a poder también interactuar con el expositor. Espero que tengan todo listo en sus lugares donde están recibiendo la clase. Sabemos que están de repente en su oficina, están en su cuarto, están de repente con su familia, eh, viéndonos en las diferentes plataformas o recibiendo la clase en las diferentes plataformas que tenemos, tanto en Zoom, en Facebook y en YouTube. Así que estamos listos, estamos preparados con una tacita de café, café sin azúcar. Ya aprendieron en la clase ayer que el café se debe tomar sin azúcar. Entonces, una tacita de café ahí a su lado para energizar esta hora de clase que tenemos para el día de hoy, que espero que sea de su agrado y que sea de mucha importancia para su formación. Solo recordarles lo de siempre, pues tratemos de estar conectados. Si tiene una red Wi-Fi, pues asegúrense que esté cerquita ahí, que la red no vaya a fallar para que no se vaya a perder ningún detalle de la clase. Vaya tomando sus respectivas notas. Tenemos habilitado el chat después de la media hora, pero también en Facebook estamos dándole seguimiento a las personas que se conectan y ahí estamos nosotros también para poder darle respuesta a sus preguntas. Es importante, jóvenes, que vayan viendo su registro de asistencia. No se olviden, después de recibir la clase, registren su asistencia para que el 30 de noviembre, que estamos clausurando este evento, pues todos tengan acceso a su respectivo diploma y les pueda servir en su hoja de vida como una importante formación virtual, pero de mucha importancia para todos ustedes. Así que también les recordamos que estamos recibiendo las fotos de cómo está usted, en qué momento o cómo está viendo o recibiendo la clase. No es una foto así de cuerpo presente como de carnet. Es una foto que alguien se la tome, cómo está usted ahí recibiendo la clase. Ese es para compartirla con un álbum que se hace al final de la clausura, para revivir esos momentos, esos bonitos recuerdos que quedan almacenados en estas redes sociales, en la memoria de cada uno de los compañeros, esos momentos de las clases, que bueno, ya llevamos casi un mes y medio, y bueno, ha sido una jornada bastante extensa, de mucho trabajo, de mucho sacrificio de parte nuestra en la parte técnica, pero con mucha satisfacción y siempre con ese buen ánimo de llevarles lo mejor, porque ustedes se lo merecen. Ok, hoy ando bien motivado porque me tomé 2 tazas de café. Hoy vamos a tener la clase del módulo ofimática administrativa. El instructor es el ingeniero Marvin Cervellón. Pues a Marvin solo lo miramos detrás de cámara, pero hoy lo tenemos en vivo y a todo color, así que explótenlo al máximo, porque Marvin es un genio en la computadora y hoy les trae la clase de introducción a Word, PowerPoint y Excel. Ingeniero Marvin, bienvenido a clase. Muchas gracias, ingeniero Frederick. Para mí es un gusto, es un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir los conocimientos en relación a este tema de lo que es la ofimática administrativa. El día de hoy, pues vamos a ver un poco acerca del concepto y luego vamos a explorar algunas ofimáticas que existen y vamos a revisar así de manera general cada una de las aplicaciones y para qué se utilizan y cuál es el alcance o potencial que podemos tener en ellas. Aquí, pues básicamente, ofimática, digamos que en palabras más comunes la podríamos definir como cualquier solución que nos ayude a poder automatizar o optimizar, ¿verdad? Cualquier tarea, ya sea en la oficina, en la casa, en los estudios, ya. Entonces, aquí, pues básicamente tenemos varios tipos de soluciones.
Por ejemplo, en la parte de poder enviar información, tenemos la parte de lo que son los correos electrónicos. Ahí tenemos algunas soluciones que conocemos como Outlook, ya, pero no es la única que existe, ¿verdad? Son algunas de las herramientas que más hemos utilizado. Ya. También tenemos otras herramientas que están en línea, ya como Gmail, y también Outlook también tiene una versión web, no solamente la versión de escritorio, y también una versión móvil. Y de la misma manera, pues podemos categorizarlo. Podemos poner procesadores de texto para todas esas aplicaciones, ¿verdad? Que nos ayudan a crear cartas, a generar memorándums, a generar informes o cualquier tipo de papelería que nosotros necesitemos, ¿verdad? Microsoft Word es una de las soluciones que existen, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo que necesitamos, ¿verdad? Es trabajar ya con hojas de cálculo, gráficos, llevar controles, creación de formularios, pues lo podemos hacer en lo que llamamos Excel, ¿verdad? Que es la hoja de cálculo, que es para ese propósito. Y podemos llevar ahí otro tipo de información y conexiones con bases de datos, ya sea en nuestra computadora o que están en la internet. De igual manera, si necesitamos, lo que necesitamos es pues auxiliarnos con presentaciones, como en este caso, ¿verdad? Estamos usando una solución que le llamamos la diapositiva, entonces estamos utilizando el programa de PowerPoint. Pero PowerPoint es uno de los muchos programas que hay, inclusive en el Internet, ¿verdad? Podemos encontrar otro tipo de soluciones que están enfocadas en otra temática, pero que de igual manera nos ayuda a poder presentar la información y que no necesariamente es PowerPoint. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, les traigo algunas de estas ofimáticas. Entonces, la más conocida que nosotros conocemos es la de Microsoft Office. ¿Ya? Y Microsoft Office tiene muchas versiones. La más actual, pues, es la 365, ¿verdad? Y la 365 viene una versión para escritorio, hay una versión también en la web y una versión para nuestro móvil. Y cada una de ellas tiene, digamos que, habilidades y algunas funciones o podríamos llamarle soluciones que no todas cuentan. De igual manera, aquí les voy a presentar, por ejemplo, vamos a compartir pantalla. Vamos a ir cargando cada una de ellas. Permítanme. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este de Apache OpenOffice, ya que es una solución que básicamente es de código abierto. Esta no necesita una licencia. Esta está creada, hay versiones no solamente para Windows, también para Mac y también para Linux y cualquiera de sus distribuciones. Y el propósito de esta pues es muy similar al que tiene Microsoft. Ya en cada una de ellas pues nosotros tenemos un procesador de texto, en este caso se llama Write. Ya dice que es un procesador de texto que puede utilizar para todo, para escribir una breve carta hasta producir un libro completo. Ya tenemos Calc, que este equivaldría a Excel. Dice que es una poderosa hoja de cálculo con todas las herramientas necesarias para calcular, analizar, presentar datos, informes numéricos y llamativos gráficos. Impress, que este es básicamente PowerPoint, ya dice que es uno de los más rápidos para crear presentaciones multimedia. Luego tenemos Draw, que es para dibujar, es casi como el Paint en Windows. Ya el Base, que este es muy similar al producto de Microsoft que se llama MS Access. Ya, y tenemos otro que se llama Math, que también en Microsoft tenemos también una herramienta para hacer ecuaciones. Entonces, este es uno de los productos. Vamos a consultar, déjame ver, esa página no la está cargando. Vamos a ver los productos que ofrece Apple. Ya, y Apple, la solución se llama iWorks. Y iWork, pues básicamente
pues también tiene soluciones, ¿verdad? Esta se llama Pages, que es básicamente Word, que es para poder hacer documentos y como les dije, toda la parte de lo que es un procesador de texto. Ya Numbers, que equivaldría a Excel, ya Keynote, que equivaldría a PowerPoint. ¿Ya? Y así cada uno de los sistemas operativos en su ambiente, ¿verdad? Tiene soluciones de ofimática. Entonces, si volvemos acá, también hay otras que están en línea, como la de Google Docs. Ya Google Docs, pues actualmente, ¿verdad? Lo que tiene es una versión de web, ¿ya? Y en cada una de esas, pues, como se describe aquí, tiene básicamente para documentos, esta se llama Google Docs, obviamente. Ya para hojas de cálculo se llama hojas de cálculo de Google, y para presentaciones de PowerPoint, entonces tiene presentaciones. Entonces aquí está documentos, hojas de cálculo, presentaciones. También tiene herramientas para crear formularios, crear sitios, un lugar para guardar información que se llama Drive, que en Microsoft se llama OneDrive. Ya tiene Gmail, y que en Microsoft se llama Outlook. Ya aquí tiene Meet, en Microsoft se llama Teams, y así, ¿verdad? Calendarios. Entonces, la idea que quiero transmitirle, ¿verdad? Es que hay más de una solución. Hay cosas que se comparten, que son básicas, ya, es decir, que casi todos tienen, y que normalmente nosotros pues tenemos una versión de escritorio, que la versión de escritorio nosotros necesitamos un archivo instalador, ejecutar nuestra computadora y esperar un buen rato hasta que todos esos programas se instalan en la computadora. Mientras que las versiones web, lo único que necesitamos solamente es internet, un navegador y las credenciales, es decir, un usuario y una contraseña. Si es, por ejemplo, de Gmail, lo único que voy a necesitar es un correo de Gmail, y entonces voy a tener la llave para poder accesar a todas las soluciones de ofimática que esa plataforma me ofrece. De igual manera, Microsoft en su versión de Office, él ofrece, ¿verdad?, una solución completa tanto en la versión de escritorio como una versión en línea, al igual que la versión para móviles, ¿verdad?, dispositivos móviles. Entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí yo tengo instalada también, tengo una cuenta de la versión de 365 en web, y aquí yo puedo cargar Word, Excel o cualquiera de estas aplicaciones, ¿verdad? Valga decir que en ocasiones, si nosotros estamos usando una cuenta gratuita, vamos a tener algunos accesos limitados a funciones, y si ya queremos el servicio completo, entonces que más almacenamiento y más funciones liberadas, entonces ya ocupamos una licencia. Ya, entonces por eso les presento la ofimática tanto de pago, de licencia, de suscripción, como es la que es en línea, y también las que son de código abierto, que no necesitamos instalar una licencia o comprar una licencia. Lo único que necesitamos es descargar el software y mantenerlo actualizado, ¿verdad? Entonces, esto es la primera parte de lo que es la parte de lo que son las ofimáticas, ¿ya? Y lo que quisiera presentarle ahora es como las cosas que son más comunes en cada una de estas aplicaciones. Entonces vamos a abordar aquí, por ejemplo, la primera, que sería de Microsoft Word. Esta versión que tengo aquí es la versión de Office 365. ¿Ya? Entonces, esta versión tiene varias peculiaridades. Entre versiones y versiones siempre hay cosas que ellos van agregando y van mejorando. Por ejemplo, aquí aparece un micrófono que es dictar. Ya en la 2016 ya estaba habilitado un botón similar, ¿ya? Y aquí hay otra de reutilizar archivos, que ya es más propia de la 365.
¿ya? Y así tenemos otro grupo más. Entonces, en lo que son las partes de lo que es nuestras ventanas de las aplicaciones, se comparten y se repiten en cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos una sección que es la barra de menú. Ya esta barra de menú, cada vez que nosotros presionamos sobre ella, vamos a ver que abajo están agrupadas o categorizadas cada una de las funciones de acuerdo al menú que estoy presionando, ¿verdad? Luego, esta sección que llaman paleta, ya pues aquí se describen cada una de las funciones y opciones. Y luego tenemos en la parte baja, que es el área de trabajo, unas guías. Entonces, de igual manera en Excel también tengo una barra de menú, también están agrupadas las funciones y de acuerdo a lo que yo necesite, ahí van a estar esas funciones. Es decir, por ejemplo, si lo que quiero yo es dibujar, pues me voy a dibujo y aquí me ofrece las herramientas para que yo comience a poder hacer trazos y dibujos, ¿verdad? De igual manera, si lo que yo necesito ya es insertar, digamos, una imagen, entonces me voy a insertar y ya le pongo aquí una imagen, puede ser dentro de mi dispositivo, desde un archivo. Aquí dice un archivo de contenido premium. ¿Qué significa eso? Que como yo estoy pagando una licencia, entonces ellos me dan acceso a unos servicios que están en línea para que yo pueda accesar a ellos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la palabra café, entonces aquí ya tengo las imágenes y puedo insertarla, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en la parte alta del menú, este menú se transforma de acuerdo a los objetos a los cuales estoy seleccionando. Por ejemplo, si hago un clic fuera de la imagen, el menú volvió a cambiar. Si hago clic sobre la imagen, entonces van a ver que se habilita un menú oculto. ¿Ya? Estas son propiedades del objeto. Normalmente dentro de lo que son los programas, hay objetos de texto, hay objetos de imagen, hay objetos de video, que es multimedia, ya, y dependiendo del objeto, entonces de esa misma manera se van a habilitar algunos menús ocultos para poder trabajar con ellas. Entonces, en este sentido, si yo quisiera esta imagen hacer un recorte de corazón, entonces me voy aquí a recortes, ya, me voy a recortes de forma y aquí selecciono el corazón y ya tengo un corazón. Entonces, si esta imagen yo quiero que flote y llevarla a cualquier lugar sin importar si hay párrafo o texto encima, entonces hago clic en la esquina, ¿ya? Y ahí está habilitada la función para poder poner delante de texto. Entonces, al hacer clic sobre ella y hacer clic en los puntitos en blanco, yo puedo transformarlo, puedo manipularlo, ¿verdad? Darle vuelta, ¿ya? Y también en el mismo formato yo puedo establecer colores, ya que sean más intensos, ya, o artística, ¿verdad? Que tenga, digamos, otro tipo de apariencia. Ya, por ejemplo, vamos a ver una que se mira atractiva por aquí. Ya, este parece como de pintura, vamos a ver. Esto depende mucho como de nuestro procesador, nuestra tarjeta gráfica, pero al final él hace su trabajo. Entonces, si se fijan, hemos agregado una textura especial desde lo que era la imagen original a como la hemos transformado. Entonces ha quedado ya diferente. Entonces, de la misma manera, si yo que quiero insertar una tabla, entonces me voy a insertar y ya le digo, quiero una tabla de tantas filas por tantas columnas. Entonces le doy clic y listo. Y le digo, no, aquí le puedo dar control Z y puedo deshacer lo que tengo. Y puedo insertar y digo, no, quiero una tabla que sea una tabla de Excel. Entonces hago clic ahí y listo, él me va a insertar una tabla de Excel. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, producto, cantidad, un ejemplo, ¿ya? Y hacer una pequeña tablita. Para hacer tablas en Excel, en el tiempo pasado lo que hacíamos es que nosotros seleccionábamos y luego seleccionábamos y hacíamos bordes y todas esas cosas. En la actualidad, pues básicamente
seleccionamos en rango lo que queremos convertir en texto, ya, y luego le damos formato de tabla. Entonces, si yo quiero ya este formato, le digo, estos son encabezados, y listo, ya tengo. Entonces, aquí ya son manzanas, ya. Y al hacerlo de esta manera, estoy invocando otras funciones, ¿verdad?, que el mismo Excel me ofrece. Por decir, si yo quiero aquí sumar, ya hace una suma, ya yo puedo hacer promedios, yo puedo hacer recuentos. Entonces vamos a poner aquí más datos para que ustedes puedan ver los cambios. Vamos a ver, aquí vamos a poner una cantidad de X. Entonces le digo, yo quiero que haga un promedio. Entonces clic y este es el promedio. Entonces aquí lo vamos a formatear. Yo le digo que quiero eliminar esta de acá. Puedo seleccionar aquí o puedo hacer un clic sobre las que quiero eliminar, botón derecho, y aquí hay un menú ya que es como un menú de lo que es la tabla y me dice, ¿quiere eliminar columnas o filas? Entonces le digo filas. Entonces aquí ya me eliminó de la tabla, o sea que si aquí hubiera tenido otro contenido, ese contenido no se ve afectado porque lo que estoy utilizando es un objeto de tabla. ¿Ya? Para que puedan ver aquí más o menos cómo sería si yo tengo, por ejemplo, unos datos, por decir unos nombres, aquí Pedro, Juan, ¿ya? Y estos están cruzados en esta columna, en esta fila. Al hacer clic en eliminar, entonces si se fijan, se eliminó las filas de la tabla que estaba a la par de estos datos, pero estos datos no fueron afectados. En el pasado, lo que hacían los usuarios es que seleccionaban la fila completa, pero estaban afectando los datos adjuntos. Entonces, al hacer eliminar, pues se iba todo y eso no es lo que quería el usuario. Entonces, ahora, si nosotros trabajamos con tablas, tenemos mucho más ventaja, porque no tenemos que copiar aquí, que mover acá, y que no, que se va a mover mi gráfico, que se me va a borrar otros datos. Ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Entonces, estas es algunas de las ventajas ya que podemos hacer. Entonces, ustedes se fijan, aquí yo he insertado ya esa tabla. Voy a eliminar estos datos que están aquí porque lo único que quiero que me lleve a Word solamente es la tabla, y ya lo puedo dimensionar de la misma manera. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer en lo que es, pues básicamente la parte de lo que es Word, ¿verdad? Como es parte de una solución, en Word yo puedo insertar gráficos de PowerPoint o gráficos de Excel o cualquier otro elemento, lo puedo copiar y lo puedo llevar acá y pegarlo. Entonces, son compatibles, ya, porque es un solo producto. Entonces, de igual manera, yo puedo llegar, insertar, alguien preguntó en la clase de la mañana, ¿puedo insertar modelos o objetos 3D? Sí, ¿verdad? Aquí de la misma manera, otra vez, si lo que quiero es insertar, me voy al menú insertar, me voy a modelos 3D, ya le doy modelo 3D y ya pongo una palabra de búsqueda. Entonces puede ser cualquier palabra. Yo a mí, como este rollo es de café, entonces estoy poniendo café aquí, los temas de café. Entonces ya puedo seleccionar, digamos, un objeto o dos objetos, le doy insertar y al darle insertar, entonces él me va a traer ese objeto, ya no como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Que en el caso del corazón, pues solo tiene un plano, ya, pero ya los objetos 3D tienen la capacidad de que yo puedo transponerlos y girarlos y darle movimiento. Por ejemplo, esta taza la voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Y entonces ustedes pueden ver de que esta taza yo puedo darle movimiento, ¿eh? Por ejemplo, lo puedo poner en este lado, o quiero que la oreja salga a este lado, o ver la parte de abajo. Ya inclusive tiene iluminación, ¿verdad? Entonces yo puedo controlar todo este tipo de cosas
ya lo puedo controlar, lo puedo también hacer más pequeño, más grande, o moverlo a una posición que quiero que aparezca. Si ustedes se fijan, estas gráficas tienen otros elementos, tienen sombras. Entonces, todo ese tipo de cosas, al hacer clic sobre ese elemento que es 3D, en la parte alta se ha habilitado un menú oculto que tiene que ver con 3D. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí yo puedo seguir personalizando esta, esta forma, ¿verdad? Entonces aquí habla de un zoom y panorámica. Ya, entonces miren, eso significa, he hecho un clic y ya estoy agregando el zoom y la panorámica. Entonces, esas son algunas de las funciones que tiene, además de las funciones que ya conocemos, como hacer nuestro texto, ponerlo en negrilla, hacerlo más grande y todo ese tipo de cosas. Ahora han agregado elementos que se van adaptando a nuestras necesidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo he habilitado una pestaña que se llama programador. Esta pestaña de programador, pues a mí me sirve para poder automatizar tareas que yo hago continuamente, que se repiten, o puedo crear un formulario y agregar controles como los famosos controles de casilla o checkbox, ya, o menús de cuadro combinado, ya, y otros elementos. Todo eso están disponibles en Word. De igual manera, yo puedo crear macros o grabar una macro y luego editarla en mi editor de Visual Basic. Entonces, por ejemplo, hoy aquí yo utilizo una macro para generar todo lo que es la parte de los certificados. Entonces, yo tengo una macro y en vez de ir uno por uno, pues lo que hago es que agarro una base de datos, ya le informo qué es lo que va a tener que hacer y luego esas instrucciones las ejecuto y él me tira todo, no importa la cantidad, pueden ser 1, 10 o 1000, ya pues ya él lo va a hacer ya de esa manera, y de esa manera yo dedico mi tiempo a otro asunto mientras la computadora hace las otras tareas. Entonces, de igual manera, aquí lo voy a mostrar un ejemplo de lo que es el poder de las plantillas. Si nos vamos nosotros a la opción archivo nuevo, vamos a encontrar aquí que dice plantillas. Entonces, si yo pongo CV, por ejemplo, y hago clic o enter aquí en buscar, entonces aquí me aparecen todos los formatos de posibles currículum. Entonces yo selecciono ya el formato con el que quiero trabajar y listo. Ya, entonces, y aquí ya comienzo a personalizarlo, ¿verdad? Entonces ahí ponemos ya nombres, apellidos y todo el asunto. Y ya podemos cambiar la imagen y podemos ir personalizando cada uno de estas plantillas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar del internet ya una imagen y vamos a poner este cuate aquí. Hasta el del hombre araña, dice. Y si ustedes se fijan, ya se habilitan todas las opciones para poder ir y recortar, ¿verdad? Y hacer lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Con estas opciones. Entonces, eso es parte del poder de lo que son las plantillas, ¿verdad? De igual manera, yo puedo en nuevo, si yo lo que quiero hacer es una tarjeta, entonces pongo aquí tarjeta, ya hago clic y entonces él va a buscar y listo. Aquí hay varios estilos, digamos aquí hay una tarjeta de cumpleaños, vamos a crearla aquí, ya, y listo. Entonces tengo dos opciones, tengo o parto de cero y comienzo a hacerlo de cero, ya, o parto desde una plantilla, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ir y personalizarla, vamos a insertar, podemos agregar un cuadro de texto, ya, o también aquí tiene otra herramienta que se llama Smart Art, ya, y aquí podemos agregar otro tipo de elementos y hay otros elementos como estos que aparecen aquí que ya son letras que están como prediseñadas, ¿verdad? Que podemos ir y también insertar. Entonces, hasta aquí, ingeniero Frederick. No sé si tiene usted
¿Alguna consulta? Vamos a ver si ya está habilitado el chat. Bueno, no, ingeniero Barbie, hasta ahorita solamente, pues, bueno, acabamos de habilitar el chat. No tenemos ninguna consulta hasta el momento, entonces podemos avanzar ahí con la temática. Bien. Muy bien, entonces ahora quisiera presentarles un ejemplo. Estos fueron los ejemplos como manejo de archivos multimedia. Les presenté modelos 3D ya, y hicimos un bosquejo rápido acerca de lo que son los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en la barra menú, si yo quisiera cambiar el tamaño de mi página con la que estoy trabajando, esto se encuentra en disposición. Y aquí ya le digo que es tamaño carta o A4, ya, y ahí cambio la orientación, si es horizontal, si es vertical, los tipos de márgenes, ya. Entonces, eso es. Ahorita vamos a ver la otra parte, que es la parte de automatización. En la parte de automatización, pues ya le mostré un poquito de lo que son las macros, pero también hay otra herramienta que se llama correspondencia. Esto nos ayuda a nosotros a agilizar. Por ejemplo, yo, digamos que tengo un negocio y quiero enviar tarjetas personalizadas con su nombre, dirección y si es de cobro, pues ahí las cantidades y los plazos que cada uno de ellos tiene. Y tengo una base de datos de 100 clientes. Entonces, en vez de hacer cada una de las cartas una por una hasta llegar a 100, pues lo que hago es que tengo una plantilla patrón, ya, o una carta patrón, y inserto nada más los campos, selecciono mi lista o base de datos y luego le doy generar y automáticamente, no importa si son 1000 o 10,000, él me va a generar toda esa correspondencia y luego me da la opción de mandarla a la impresora para que se imprima o enviarla a un correo electrónico ya específico por cada una de las cartas. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo rápido. Vamos a ir aquí a nuevo, ya, y aquí yo tengo mi carta que había trabajado un poquito en la carta ejemplo. Ya vamos a decirle que sí aquí. Entonces aquí yo voy a borrar, por ejemplo, estos que son los campos para que ustedes miren cómo se hace esta parte. Aquí básicamente lo que tenemos es un ejemplo ya de una carta patrón, ya que eso es básicamente, pues pongo todos los elementos que quiero ponerle acá, ya, y una vez que ya está lista, entonces voy a agregar los campos. Entonces aquí, por ejemplo, en estimado necesito que aparezca el nombre del cliente, en teléfono, el teléfono de ese cliente. O sea que si hay 100 clientes, quiero que me genere una carta por cada cliente con los datos de ese cliente, con el nombre, el teléfono y dirección. Entonces en este caso me voy a correspondencia. Ya lo primero que hago es ir aquí donde dice seleccionar un destino desde una lista existente. Aquí yo he preparado una lista que la tengo en mi escritorio, en una carpeta que se llama ejemplos. Ya. Y aquí tengo mi base de datos de cliente. Entonces hago un clic en ella. Ya, al hacer clic en ella, entonces aquí ya he hecho la conexión. Ahora, para indicarle qué campo va a insertar acá, entonces me voy a donde dice insertar campo combinado. Entonces, como es el nombre, entonces pongo el nombre en el nombre. Me voy a teléfono, inserto teléfono. Me voy a dirección, voy a insertar el campo dirección. Ya, ahí está listo. Y quiero ver cómo va quedando, entonces le doy vista de resultados. Entonces ahí están los datos. Entonces digo, no, yo quiero que esto esté en negrillas y tenga un tamaño un poco más grande, ¿ya? Y este campo de aquí también lo quiero un poco más grande y la dirección un poco más grande. Ahí está. Entonces aquí ya tengo ya el resultado. Entonces ahora, si ustedes se fijan, aquí dice página 1 de 1 porque solamente hay una sola página, ¿ya? Pero en el momento en que yo le doy aquí donde dice finalizar y combinar, o sea, ya estoy de acuerdo con el contenido, ya pegué los elementos que quería, entonces hago clic en donde dice editar documentos individuales.
Entonces, ¿cuántos registros quiero hacer? Toda la base de datos. Entonces, lo voy a poner todos. Entonces, al hacer clic, entonces él ya me genera. Me generó uno, Pedro Pablo Pérez con su dirección, el de Sonia Melisa, ya el de Yair, el de María Antonieta, el de Mario, el de Melisa y así, ¿verdad? Entonces, él me ha generado en unos segundos la correspondencia. Y aquí ya está listo para, como les dije, imprimir, ¿verdad? Entonces, este es uno de los ejemplos. Si ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago la base de datos? Pues la base de datos es básicamente una hoja de Excel donde yo puse las columnas y cada columna es un campo. Entonces, ¿qué significa eso de campo? Bueno, es un elemento, es decir, nombre, el campo nombre va a contener todos los nombres de esta tabla. El campo dirección va a contener todas las direcciones de esta tabla y así. Ciudad va a contener todas las ciudades, teléfonos, todos los teléfonos. Entonces, en este caso, yo aquí tengo 9. Entonces, por esa razón, él me generó 9. Pero si ya esta base de datos hubiera contenido 100, allá me hubiera generado 100 cartas. ¿Ya? Entonces, de igual manera, si yo necesito hacer alguna actualización, yo puedo aquí actualizar ya el teléfono. Y al hacer este cambio, entonces tendría que ir y volver y generar, ¿verdad? Las cartas. Entonces puedo cerrar, no guardar esto, volver a mi carta patrón, ¿ya? Y vuelvo a generar los documentos y listo. Entonces, tan rápido como eso, ¿verdad? En el pasado, pues ofimática significaba una máquina de escribir. Y si yo me equivocaba en uno y no me aceptaban correctores, tenía que volver a comenzar de cero, ¿verdad? Entonces igual, imagínense, una por una. Y de ahí salieron las eléctricas y las eléctricas tenían memoria y algunas veces uno podía guardar esa información, pero aún así era muy tedioso ir haciendo. Ahora tenemos estas soluciones que en unos segundos podemos generar ya un montón de información. Entonces, esta es la función que quería presentarles en lo que es Word, ¿verdad? Entonces vimos esta parte de lo que es correspondencia que tiene que ver en la sección de automatización. Ingeniero Frederick, ¿hay comentarios o preguntas? Sí, ya tenemos algunos comentarios. Buenas noches, dice Mariceli Soriano. Lo felicito, qué bella clase, gracias por impartir esos conocimientos, bendiciones, saludos desde San Marcos, Ocotepeque. Cristian Zelaya, excelente charla de ofimática. Harriet dice, hablo de Number de Apple, pero no es lo mismo que Excel, ya que carece de herramientas. Si quisiera trabajar en Number, creo que me limitaría con Excel de Office hasta Dashboard. Se puede hacer, aunque ya está Power BI, solo que ese programa es de empresa. He querido practicar Power BI y no tengo programa. Muy bien. Aquí para hacerle algunos comentarios. Básicamente es eso. El tema de las soluciones de ofimática es más un tema de curvatura de aprendizaje. Yo les voy a comentar, vengo de una vieja escuela, ¿verdad? Yo comencé con Lotus 1, 2, 3, en un tiempo donde ni siquiera era gráfico el asunto. Y fui viviendo cada una de las modificaciones. Y luego después salió otro programa que se llamaba QPro, entonces tuve que aprender QPro, pero ya había aprendido a hacer macros en Lotus. Y luego tuve que volver y reaprender a hacer macros en QPro porque no era lo mismo. Entonces es muy probable que en Numbers es muy similar. Ya probablemente no va a ser igual que Excel, pero sí hay que aprender la otra manera. O sea, siempre hay otras funciones, siempre hay otra manera, siempre hay formas, porque estas gigantes de software lo que quieren es mantener sus usuarios y que estén consumiendo sus productos. Entonces, por esa razón, Microsoft, él hizo una versión para Windows, hizo una versión para Mac, hizo una versión para cada uno de esos sistemas operativos y pues la otra empresa tampoco se quedó de brazos cruzados, ¿verdad? Ellos también hicieron su ofimática y también ha ido mejorando y mejorando y mejorando. ¿Ya? Ahorita yo me he enfocado en los productos de Microsoft, ¿ya? Pero yo he visto trabajos en Numbers y también tiene cosas muy similares
¿ya? Y en esencia, en cada una de ellas, podemos hacer cosas muy similares, solo que diferentes, es decir, no es lo mismo. Si yo estoy acostumbrado a usar Word, pues cuando vaya a usar otro, me voy a sentir bien limitado, pero no significa que con un poco más de aprendizaje no lo vaya a lograr. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. En relación a Power BI, yo lo que le informo es que Power BI tiene una licencia gratuita. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, pongo aquí Power BI, yo me voy acá. Power BI tiene tres soluciones. Tiene una versión de escritorio, una versión en la nube y una versión móvil o dispositivos móviles, ¿verdad? Con el celular. Entonces, en la versión de escritorio, ellos nos facilitan una cuenta gratuita. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aprender, es decir, yo aquí, si ustedes se fijan, aquí dice descarga gratis. Ya, yo lo puedo descargar en otro idioma, por ejemplo. Ya le digo, lo quiero en español. Entonces vamos a buscar aquí a español. Ya, vamos a esperar un ratito, ahí está listo. Entonces, aquí él dice que yo puedo crear análisis, combinar visualizaciones interactivas, generar consultas, modelos de datos, ya puedo crear y publicar. Ya, entonces, si yo lo descargo, se va a descargar el instalador, tengo que instalarlo y me va a pedir que yo cree un correo de Outlook o de Hotmail y esos son gratuitos. ¿Ya? Y voy a tener una licencia gratuita. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una licencia gratuita, una Pro, una Business, ¿ya? O de negocio? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En Power BI, versión escritorio gratuito, yo puedo crear todas mis visualizaciones, yo puedo hacer todos mis análisis, ¿ya? Pero cuando yo quiero publicarlo, solo me permite publicarlos para todos. Es decir, no tengo así como quiero mandárselo solo a una persona, ya eso no existe. Ya puedo mandarle mi archivo completo, sí, o puedo publicarlo, pero para todo el mundo, ya y compartir el enlace. Eso sí puedo hacerlo. Y como le dije, ¿qué significa eso? Que con la versión de escritorio ya puedo yo comenzar a aprender Power BI. ¿Ya? Y ahí con la ayuda de otros, hay bastante ayuda en línea, tanto en YouTube como también en la plataforma de lo que es esta página de Power BI. Ya ellos tienen varias documentación, ¿verdad? Con la que puede ir y comenzar a aprender conceptos, que es un modelado, que es una visualización, cómo puedo esconder o habilitar botones, cómo puedo conectar bases de datos de Google, cómo puedo conectar bases de datos SQL. Entonces, eso sí lo puede hacer y es gratuito y la licencia gratuita se lo permite. Ya se lo digo porque yo actualmente estoy usando una versión de escritorio, ya, y mi licencia es una licencia gratuita. ¿Ya? Entonces, la limitante que existe es que la versión Pro, pues yo puedo compartir mi trabajo con otros usuarios que también tengan la versión Pro en la nube y tengo acceso a servicios en la nube. La versión gratuita, pues solo tengo acceso a escritorio. Ya no tengo todos los servicios en la nube que ofrece Power BI. Entonces, esa es la limitante en la nube. Entonces, en la nube, ¿qué significa? Que ya no puedo configurar, digamos, tareas que queden sincronizadas a bases de datos que se estén actualizando cada cierto tiempo o frecuencia o hora. Eso no lo puedo hacer, pero sí puedo aprender escritorio y si usted aprende escritorio, lo demás es apenas un poquito lo que le falta aprender, ¿ya? Porque en la parte de escritorio hay un gran montón, inclusive ya solamente aprender DAX, que es el lenguaje con el que se escriben las fórmulas, ya es un mar de información y ahí tiene para entretenerse y para hacer una reportería muy buena. Entonces, aquí eso es parte de lo que quería comentarle en relación a Power BI. ¿Alguna otra consulta? Sí, ya tenemos bastantes consultas en el chat de Zoom. También le mandan muchos saludos desde Facebook. José Luis Troches, Olman Márquez, buenas noches, saludos a todos. Saudi Laínez,
Saludos al equipo, excelente ingeniero Marvin, un máster en la materia. Saludos, compañera Saudi, a la distancia. Nippon Ryu Occidente, excelente ponencia, gracias ingeniero. Dice Lisette Ortega, wow, me encanta desaprender para aprender. No sabía algunas funcionalidades, excelente clase, muchas bendiciones y saludos desde Santa Fe, La Libertad, Comayagua. Ok, Edgar dice, ingeniero, una consulta, ¿puedo usar esa opción de correspondencia para llenar, por ejemplo, una serie de contratos relacionando con una BD? Una base de datos, no sé qué significará BD, pero que si la puede usar, dice, con la opción de correspondencia para llenar una serie de contratos. Es correcto, eso es la solución. Por eso ahorita yo solo les puse un ejemplo de lo que es pues una carta, pero efectivamente aquí lo único que necesita, como le dije, usted puede repasar en el video, y lo primero es tener una tabla, o sea, en formato de base de datos, ya, y una vez que ya tiene esa base de datos, entonces lo que necesita es su plantilla maestra, que sería un contrato nada más, y lo siguiente ya sería comenzar a poner dónde va el nombre. Entonces ahí va a ser primero la conexión a la base de datos. Si usted se fija aquí, las conexiones de base de datos que me permite Word ya están desde, estas son de bases de datos de Access o Microsoft Access, ya también me permite bases de datos o tablas en Excel, ya en HTML, en Doc, separado por texto o de texto, de Word, ya queries. Esta de queries significa que yo, por ejemplo, en Access, yo podría hacer una conexión a una base de SQL y de Word la conecto con Access. Y de esa manera ya tengo una conexión, como por decir, ya activa, directa, o una base de datos ODBC. Ya esta de ODBC, esta es una conexión universal. Yo con ODBC yo puedo conectar cualquier tipo de base de datos. Puede ser de MySQL, puede ser de SQL Server de Microsoft, puede ser cualquier base de datos. Entonces, aquí, como le dije, pues el límite es su imaginación. Entonces, y una vez ya hechas las conexiones, pues simplemente ir y comenzar a insertar esos campos. Entonces, que se va a habilitar aquí la función de dice insertar campos. Entonces, haga una prueba y va a ver, ¿verdad?, la diferencia. Otra de las cosas que me olvidó mencionarles es que en Word nosotros podemos generar archivos PDF. ¿Cómo es eso? Bueno, en el pasado usamos la función de imprimir y luego le decíamos acá como PDF, ¿ya? Pero esta tiene una debilidad. La debilidad es que si yo tengo en los documentos hipervínculos, él no me da las acciones del hipervínculo, no guarda esos hipervínculos en mi archivo PDF. Pero si yo uso la opción correcta, que es exportar, y le doy como PDF, ahí sí, él va a guardar los hipervínculos. Entonces, ¿qué significa eso hipervínculo? Cuando tengo los enlaces en azul o letritas azules y que al hacer clic me mandan a una dirección web, como vieron en mi presentación, ¿verdad? Estos son hipervínculos. Al hacer clic sobre ellos, entonces él me envía a una página web. Entonces, lo mismo es en Word. Si yo tengo ese tipo de elementos y quiero que se pasen a mi documento de PDF, entonces tengo que usar la función de archivo, exportar como PDF. Y esa es la gran diferencia, que es enorme, por cierto. Entonces, eso es en relación a esta funcionalidad. Entonces, ingeniero Frederick, no sé, ¿puedo continuar? Sí, solo tenemos 2 comentarios más. Excelente clase, bien explicado. Saludos. ¿Dónde puedo yo encontrar estos programas de informática? Gracias, dice Edgar. Buena explicación. Seguro haré así los contratos y me servirá de mucho. Entonces, Renato pregunta, ¿cómo puede hacer para entrar a esos programas? Muy bien, como les informaba, ¿verdad? De acuerdo a cuál ofimática es la que ustedes están interesados,
pues así va a ser, ¿verdad? Los enlaces pues están en la web. Yo puedo poner, por ejemplo, Office 365, ¿ya? Y ahí automáticamente me van a salir. Obviamente que esta es una ofimática de pago, ¿verdad? Hay algunas opciones en línea ya que son gratuitas, pero tienen un montón de limitantes. Por ejemplo, no tienen esta función que vimos ahorita de correspondencia, solo está en la versión de escritorio. Todavía no está en la web. No significa que no va a estar en el futuro, porque ahorita va cambiando y cambiando esta cosa. Entonces, igual con la situación de las macros. Ya en línea ya es otro tipo de codificación, ya no es como haría las macros dentro del escritorio. ¿Ya? Y si es de las demás, pues simplemente solo ponga en el Google cuál es la ofimática que le interesa y la descarga. Ya si es de uso gratuito, hay una que se llama LibreOffice, ¿ya? Y esa es de uso gratuito, y tiene herramientas muy similares a los que hemos estado observando. Entonces es de que usted pruebe, y como le dije, la situación ahí es la curvatura de aprendizaje, porque si uno ya está acostumbrado y amarrado a los productos de Microsoft, hacer un cambio es bien difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Simplemente es cuáles son sus necesidades, si tiene los recursos para hacerlo o no. Ahora, eh, bueno, están las versiones piratas. El problema de las versiones piratas es que en ocasiones también nos pueden jalar virus y podemos ser inclusive hasta sancionados, ¿verdad? Por el uso inadecuado de algún programa si está aplicando a uno de nuestros países. Entonces ese es el problema ahí. Pero existen versiones, como les dije, para aprendizaje, ¿verdad? Entonces habría que ir y buscarlas. Normalmente casi todas las ofimáticas nos dan hasta 60 días o 30 días de prueba en que yo tengo todas las funcionalidades activas y mientras tanto yo puedo ir y aprender. Entonces eso sería ahí, ingeniero Fred. Excelente, ingeniero Marvin. Ya estamos casi en los últimos 10 minutos. Por si tiene algún otro tema, pues abordémoslo ahorita en unos 5 minutos para dar espacio a otras preguntas más. Muy bien, entonces les hablaba, ¿verdad? El poder de las plantillas. Quisiera recalcar eso, ¿ya? Porque las plantillas tienen esa cualidad de que si nosotros no conocemos de currículum, pero quiero hacer mi currículum, entonces me voy a Word, a archivo nuevo, pongo CV y listo, ya tengo mi currículum. Quiero hacer un calendario, bueno, entonces no sé hacer calendario, pero voy a ir a buscar en plantilla, entonces voy a poner calendario, ya, y pum, listo. Entonces ahí aparecen los calendarios, ¿va? Entonces hago doble clic y el calendario que me guste le doy crear y va para adentro. Y luego personalizar y ya después la siguiente historia, ¿va? Ya en impresora a colores, ya personalizarlo y todo el asunto. Entonces, esas son algunas de las herramientas. Si me voy a Excel, por ejemplo, en Excel hay varias también. Tengo nuevos, tengo plantillas y digo, bueno, quiero llevar un inventario. Entonces busco una plantilla de inventario, ya le damos inventario y listo, ya tengo mi plantilla para comenzar a llevar inventarios, luego lo modifico, le voy agregando fórmulas y ahí vamos, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas funcionalidades que quiero mostrarles. Por ejemplo, si yo ya tengo datos y quiero analizar esos datos, entonces las últimas versiones de Microsoft 365 vienen armadas con alguna tecnología que es de inteligencia artificial. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta que se llama analizar datos. Si yo hago clic sobre ella, entonces él me va a presentar algunas sugerencias de cómo puedo yo analizar esos datos. Aquí, por ejemplo, a partir de esto me dice, bueno, te puedo crear una tabla dinámica, ¿ya? Y estos son los datos que te quedarían. Puedo crearte un gráfico y te lo puedo mostrar de esa manera. Te lo puedo agrupar también por ciudad, si te interesa, ¿ya? O pues, le puedo poner el crédito, cuota y nombre, ¿ya? Y si me gusta uno de esos, entonces solo hago clic, ¿ya? Y listo. Tengo la tabla dinámica y tengo el gráfico. Entonces, esto, y a partir de esto también, yo hago clic otra vez sobre la tabla, hago clic otra vez en analizar y él me va haciendo más sugerencias. Yo puedo ver aquí, mostrar más resultados. Entonces, quiero un gráfico de pastel. Bueno, voy a insertar el gráfico de pastel. Ahí está el gráfico de pastel. Entonces,
Y aquí, como él ya me generó una tabla dinámica, entonces le digo, no, yo no quiero que me aparezca como eje el número telefónico, yo quiero que como eje aparezca el nombre. Entonces ahí están, ya. Y así, o quiero no, quiero que aparezca también las leyendas, entonces ahí va. Entonces así uno va transformando esos datos, y las tablas dinámicas tienen la opción o tienen la posibilidad de poder manipular grandes cantidades de información. Hay otro tema aquí que ya va un poquito más avanzado, pero solo se lo voy a mostrar así rapidito. Aquí donde dice Power Pivot, ya tiene algo que se llama agregar modelado de datos. ¿Qué significa? Una modelación de datos significa que Excel tiene un límite. Ya normalmente el límite de sus tablas, en este caso aquí en mi computadora dice que 1.576.000. Esa es mi cantidad de fila, ¿verdad? Y de columna está XFD. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar con bases de datos más grandes que la capacidad de Excel? Bueno, uso modelos de datos. Entonces aquí le doy agregar modelo de datos, ya, y yo puedo generar a partir de esto ya unas funcionalidades especiales que me permiten manipular bases de datos gigantescas. Yo recuerdo la primera vez que quise trabajar con unas bases de datos de censo, y era un tamaño, era casi de 1 giga, entonces ya se imagina, ¿verdad? Había más de 5 millones de registros, y Excel aquí solo me da 1 millón. Entonces, lo que hice fue venir y me fijé que tenía modelación de datos y utilicé modelación de datos. Entonces, modelación de datos me permite conectar varias tablas, me permite hacer relaciones entre tablas. Entonces, si hay alguien entre ustedes que sabe base de datos, más o menos va a saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ya es un tema más avanzado, pero Excel ya lo trae incluido. Y básicamente las herramientas que nosotros encontramos en esta otra herramienta que se llama Power BI es casi como una colección de estas cosas que tiene Excel en su parte avanzada, ¿verdad? Que es Power Query, Power Pivot, ya, y la manipulación, ese código en DAX y todo eso también viene heredado de estos otros productos de Microsoft. Entonces, eso es en relación a Excel, de lo que le quería mostrar, tablas dinámicas. Igual con los gráficos, si yo quisiera un gráfico, digamos, por país, por ciudad, selecciono ciudad y quiero ver los créditos, entonces presiono control y hago clic en la columna créditos, me voy a insertar, gráfico, y ya tengo un gráfico de barra, y le digo, no, yo quiero un gráfico de pastel, entonces ahí me lo trae. Ya, entonces ahí podemos hacer rapidito los gráficos y no necesito saber mucho de gráficos, y luego lo puedo seguir personalizando y ya le agrego de paso las leyendas, los títulos, y si quiero los encabezados arriba, abajo. Entonces todo eso aparece para poder personalizar ya estos gráficos. Entonces no sé, ingeniero Frederick. Sí, tenemos una participación de Lisette Ortega. Lisette Ortega, vamos a escuchar su pregunta. Puede activar su micrófono. Hola, muy buenas noches a todos, bendiciones. Solo felicitarles por tan excelentes clases, hasta ahorita pues muy motivada, y lamentablemente solo es 1 hora, ¿verdad? Porque hay tanto que aprender. Era eso, felicitarles. Muchísimas gracias, Lisette, por sus felicitaciones para el compañero Marvin, que se ha lucido hoy con la clase. Bueno, creo que ya con esta estamos entrando ya a la... Me falta uno más. Ah, falta una más, ok. Muy bien, entonces aquí lo voy a ir rapidito a PowerPoint, que era la última, ya, y PowerPoint tiene opciones muy similares a las que les mostré anteriormente. Para eso aquí, de igual manera, yo tengo, si yo no sé nada de presentaciones, puedo irme a las plantillas, archivo, nuevo, plantillas, y digo, bueno, quiero hacer una presentación de ventas. Entonces pongo ahí ventas, le doy enter, o sea, las palabras clave, ¿verdad? Y ya selecciono la presentación que quiero de ventas. Y entonces ya vengo y ya la tengo y comienzo a transformarla, ¿verdad?
Aquí, si quiero insertar un video o un audio, entonces ya me vengo aquí me voy a ir aquí a multimedia, me voy a audio, ya audio de mi PC, yo he preparado aquí un audio, ya, y que está en escritorio, ejemplos, así rapidito, aquí lo tengo. Y aquí yo puedo, vamos a compartir para que ustedes puedan escuchar del otro lado. Ya si hago clic sobre audio, entonces yo le digo, bueno, lo voy a poner por acá para que no estorbe mucho. Y también puedo insertar otros videos sobre esto. Y a partir de esto, yo, por ejemplo, si soy un emprendedor, tengo mi negocio de comidas, tengo mi negocio de productos y quiero que en mi negocio, cuando la gente entre, tener un televisor y que ahí se esté mostrando todos mis productos, la comida que estoy vendiendo con sus precios, entonces yo puedo hacer una presentación de PowerPoint, ¿ya? Y agregar todos esos elementos, ¿verdad? Aquí les voy a introducir que entre diapositiva y diapositiva o slides, a esto le llamamos transiciones. Entonces yo puedo venir y puedo personalizar transiciones, ¿ya? Entonces al hacer clic sobre la diapositiva y hacer clic sobre la transición, entonces agrego efectos. Y sobre los elementos, objetos, yo puedo agregar animaciones. Entonces las animaciones son como estas, ¿no? Entonces aquí por ejemplo este es de girar, ¿ya? Y así. Entonces, una vez que ya tengo lista mi presentación con los productos que quiero presentar, porque no solamente me sirve para presentar información a mis clientes, sino también para mostrar en mi negocio lo que yo hago, entonces puedo ir a archivos y le doy en exportar y le digo voy a crear un video, ¿ya? Y aquí le doy crear video y vamos a poner lanzamiento, está bien, y lo vamos a guardar en la carpeta ejemplo que tengo aquí y vamos a exportar. Entonces, mientras tanto, lo mismo que yo puedo hacer en Word de enviar eso a PDF, también lo puedo hacer en PowerPoint, también lo puedo hacer en Excel, también está en la misma opción de archivo, exportar, y ustedes se fijaron ahí que en vez de irme a PDF me fui a crear video. Ya, entonces ahorita ya está generando esta presentación, ¿verdad? Y pues básicamente eso. Aquí de igual manera, PowerPoint tiene otras herramientas como de inteligencia artificial. Déjenme ver, mientras está procesando ese otro diapositiva, en el que yo puedo tener varios elementos, ya, por ejemplo, voy a insertar, aquí si ustedes se fijan, en inicio hay uno que dice diseñador. En diseñador yo puedo agregar varias fotografías o imágenes. Y al hacerlo, yo le digo, bueno, créeme una composición, ¿qué me sugieres? Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner aquí café otra vez. Y voy a agregar varios elementos. Ya, ahí están. Y le vamos a dar insertar. Al darle insertar, entonces caen aquí así como en desorden, ¿verdad? Entonces, una vez que esos elementos ya están ahí, entonces el diseñador me va a sugerir las posibles maneras en que me pueda ayudar en mi diseño. Entonces ahí comienza a pensar y dice, bueno, ¿qué te parece el diseño 1? Ya si hago clic, entonces ahí está. O ¿qué te parece este otro diseño? Entonces miren, listo. Ya sin mucho espectáculo, ¿verdad? Entonces él ya me manda, estas son, como les dije, funcionalidades de la Office 365 y están relacionadas con la funcionalidad que le hablábamos que se llamaba de inteligencia artificial. Entonces, eso es básicamente de lo último que quería mostrarles, ya de esas novedades que trae la Ofimática. Entonces, ahí, como les dije, pues su imaginación es el límite, ¿verdad? No tengan miedo a utilizar las herramientas fueron creadas para eso, para dar solución a nuestras necesidades como usuarios. Entonces, eso de que no, tenés que estudiar no sé cuánto, no, usted lo que tiene es que ir y aprender, ¿verdad? Y algunos aprendemos haciendo. Entonces, y yo recuerdo que el aprendizaje que he tenido en ocasiones, las cosas más complicadas que he aprendido, las he aprendido en momentos donde no sabía algo, ¿ya? Y tuve que investigarlo por mi cuenta y tuve que aprenderlo por mi cuenta y luego lo enseñé a alguien más y el resultado es que ya después eso se quedó para siempre, ya no tenía que andar buscando notas ni nada de eso porque
me había costado mucho aprenderlo, entonces se me quedó clarito, ¿verdad? Entonces, mientras hablamos, ¿verdad? Aquí dice que ya va casi a la mitad del otro video y ahí va corriendo. Creo que eso es porque tengo varias aplicaciones abiertas, entonces voy a cerrarlas para liberar memoria y que mi procesador trabaje un poco más rápido. Entonces voy a ir cerrando esto de aquí y nada, como les dije, la recomendación es las pautas que les di es eso, ¿verdad? Ustedes miren cuál es el problema que tienen por resolver y luego van a seleccionar la aplicación que les va a ayudar, ¿verdad? Si es controles, entonces ahí tienen a Excel, ¿verdad? Pueden crear formularios, pueden crear tablas, pueden hacer gráficos, pueden hacer tablas dinámicas, ¿ya? Si son presentar información, entonces tenemos PowerPoint. Si es redactar un documento, un informe, entonces tenemos procesadores de texto, ¿verdad? Que se llaman, ahí está Word, ya, o cualquiera de ellos. En la nube ya pueden ser los de Gmail. En Gmail están gratuitos, pero como les dije, si quieren más espacio en la nube, entonces, bueno, ahí sí es necesario pagar una licencia o una suscripción. Entonces, ahorita ya nuestro video ya quedó listo. Entonces, vamos a ir a ejemplos. Ya, y aquí ya lo tenemos, miren, MP4. Hago doble clic y al hacer doble clic, entonces él se ejecuta ya con todo el sonido que le agregamos. Cada 5 segundos va a estar cambiando. Claro, vamos a grabar. Entonces, ahí está el formato de video. Entonces, esta era parte de las cosas que quería mostrarles, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantarlo todo. Entonces, eso era parte de las presentaciones que tenía ingeniero Frederick. Sí, es correcto. De hecho, ahorita estaba haciendo unos ajustes. Si ustedes se fijan en el apartado de archivo, ya cuando ustedes le dan exportar, ya ustedes pueden ahí decidir la frecuencia con la que va a ir cambiando. En este caso aquí tenía 5 segundos. Pueden cambiarlo a 3 o a 2, ya, y ahí le dan crear. Y de igual manera en las diapositivas ustedes pueden controlar. Cuando ustedes insertan un archivo que vamos a insertar audio, ya ustedes pueden decirle si ese audio ustedes quieren que se repita en todas las diapositivas o solamente en algunas. Para llegar a eso hacen clic sobre él y en la parte de arriba ahí dice, miren, reproducir en todas las diapositivas, ya, o repetir hasta la introducción, ya, o al hacer clic o automáticamente. Entonces todas esas configuraciones las van haciendo y ya queda listo y luego se van y la convierten en video y ya quedó listo su video. Excelente, ingeniero. Buenas noches a todos desde Nicaragua, también desde Facebook. Dice José Luis Troches, un tema, bueno, Troches está allá en Lama, Santa Bárbara. Saludos, Troches. Arturo Hernández, este programa lo puedo tener en mi móvil. Y Zulma Guevara dice, buenas noches, saludos cordiales desde El Salvador. En el móvil, ingeniero, rápidamente ahí para contestar a los compañeros ahí de Facebook. Sí, les decía que las versiones móviles vienen con algunas limitaciones. Entonces, inicialmente recuerdo que solo en el móvil podíamos ver, ya, pero ahora ya han agregado ediciones, pero no están todas las herramientas. Y la problemática de trabajar en el móvil es que como es más pequeño y si nuestros ojos no están tan buenos, entonces el problema es estar ahí haciendo zoom, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya ellos han agregado, hablando de Microsoft, agregado más funcionalidades a las versiones móviles y a la versión web, y esas van a ir cambiando conforme va cambiando la tecnología. Saludos le mando a Vilma Elizabeth. Micrófono yo. Perdón. Saludos le mando a Vilma Elizabeth Velázquez desde Quetzaltenango, Guatemala. Bendiciones, dice Frank González. Bueno, ingeniero, llegamos al final de la clase, lastimosamente sobre una hora. Yo sé que están emocionados y quisieran recibir mucho más, pero están los grupos para que ustedes puedan hacer sus consultas y el ingeniero Marvin va a estar ahí también pendiente de los chats que tenemos en WhatsApp para poder seguir dándoles algunos tips de cómo seguir utilizando
sus diferentes herramientas tecnológicas. Bueno, vamos al final, ingeniero, su espacio para despedir la sala. Muy bien, entonces solamente eso, ¿verdad? Practiquen, ya no le tengan miedo a la tecnología. Si cometes un error, por ejemplo un dedazo ahí, lo borré, dice. Entonces ahí está Control Z, se llama la función deshacer, y ahí está abajo. Entonces no le tengan miedo, ¿verdad? Hay que practicar y irse relacionando. Como les dije, esto va a ir cambiando, va a ir evolucionando, y ya cada vez más vamos a estar más y más interconectados con las personas en información. Entonces, un gusto y los esperamos en la próxima clase. Buenas noches, recuerden, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, decimos acá en Honduras, pero lo sabemos para que nos vayamos este sábado a revisar las clases que tenemos pendientes, revísenlas, si no las han registrado, ahí está en el link de asistencia, para que nos vayamos poniendo al día. Pórtense muy bien, cuídense, tomen mucho café, tomen mucha agua y que el Señor los continúe bendiciendo.